¿Por qué tuvimos que construir un sistema entero para vigilar al poder? Hay temas que ya no caben en un reel y este es uno de ellos. Soy Yareli Melo y esto es Arquitectura del Poder. México construyó todo un sistema nacional anticorrupción. Auditorías, órganos internos de control, fiscalías, tribunales, participación ciudadana, sistemas estatales, fiscalización, responsabilidades administrativas, plataformas de información. Todo un entramado institucional dedicado a prevenir, detectar, investigar, fiscalizar y sancionar la corrupción. Y cuando uno mira semejante arquitectura, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué tuvimos que construir todo esto? La respuesta más fácil sería porque existe corrupción, pero yo creo que hay una respuesta mucho más profunda, porque aprendimos que al poder no basta pedirle que se porte bien. Y quizá esa sea una de las lecciones políticas más importantes de nuestra época. El poder no se controla con buenas intenciones. Durante mucho tiempo construimos una narrativa muy cómoda. Necesitamos gobernantes honestos, funcionarios honestos, presidentes honestos, tesoreros honestos. Sí, por supuesto que los necesitamos. Pero hay un problema. La honestidad de una persona no puede convertirse en el sistema de control de un Estado. Porque la honestidad es una virtud personal. La integridad pública es otra cosa. La integridad pública necesita instituciones, procedimientos, vigilancia, información, contrapesos y necesita ciudadanos capaces de preguntar. Servidores públicos que sepan que sus decisiones pueden ser revisadas, porque una democracia seria no puede descansar sobre una esperanza. Ojalá quien llegue sea una buena persona. Eso no es arquitectura institucional, eso es fe. Las instituciones existen precisamente porque sabemos algo incómodo sobre nosotros mismos. El poder necesita límites, no solamente cuando lo ejerce una persona o una mala persona. La corrupción llega tarde a la historia. Ahora quiero proponerte algo. Piensa en cualquier escándalo de corrupción. Un contrato irregular, una obra inflada, un desvío, una compra inexplicable, un conflicto de interés. Cuando finalmente aparece públicamente, hacemos siempre lo mismo. Preguntamos quién fue, queremos nombres, queremos culpables, queremos sanciones, queremos que todo se resuelva en un minuto. Y está bien, pero esa pregunta llega demasiado tarde. La pregunta verdaderamente importante: ¿cuántas cosas tuvieron que fallar antes de que pasara lo que sucedió, que esa persona cometiera ese acto de corrupción? Alguien tuvo que dejar de revisar, alguien dejó de preguntar, un expediente pasó sin análisis, la supervisión nunca ocurrió, el órgano de control no actuó, una decisión dejó de documentarse, una sesión de cabildo fue solo un trámite. Alguien sabía y decidió callar. Entonces aparece el acto de corrupción y todos reaccionamos sorprendidos. No, la corrupción no empezó ahí. Ahí solamente se volvió visible. La corrupción es el síntoma. Esta es la idea más importante de este capítulo. La corrupción es el síntoma. La enfermedad es otra y se llama debilitamiento de las instituciones. Cuando funcionan los controles, abusar del poder se vuelve más difícil. Cuando funciona la fiscalización, esconder recursos es difícil. Cuando existe transparencia, ocultar decisiones se vuelve difícil. Cuando existe deliberación, imponer se vuelve difícil. Cuando existe una ciudadanía vigilante, mentir se vuelve difícil. Y esta es la palabra fundamental: difícil. Las instituciones no pueden garantizar que nunca exista corrupción. Lo que sí pueden hacer es construir un entorno donde comprobarse esa corrupción sea cada vez más fácil, más visible, que puedan trazarse correctamente los procedimientos y que no exista impunidad. Eso es mucho más poderoso. Por eso existe un sistema. Y aquí quiero regresar al Sistema Nacional Anticorrupción, pero no para explicar un organigrama,
para entender la filosofía. En 2015, México elevó a rango constitucional la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Por qué un sistema? Porque la corrupción tampoco funciona aislada. Si solamente auditamos, pero nadie investiga, falla. Si investigamos, pero nadie sanciona, falla. Si sancionamos, pero nunca prevenimos, llegamos tarde. Si tenemos información, pero nadie puede conectarla, perdemos inteligencia institucional. Y si dejamos todo eso exclusivamente en manos del gobierno, falta alguien fundamental, las y los ciudadanos. Por eso el diseño incorpora fiscalización, control, responsabilidades, justicia administrativa y participación ciudadana, además de mecanismos de coordinación entre la Federación, el Estado y los municipios. El Sistema Nacional nació como una arquitectura donde el propio sistema pueda revisar lo que está pasando, y eso dice muchísimo sobre la naturaleza del poder. Nadie debería vigilarse solo, porque aquí está otra verdad incómoda. El poder no puede ser su propio vigilante. No puedes concentrar la decisión, la ejecución, la vigilancia, la investigación y además la sanción en las mismas manos. Y después sorprenderte porque los controles no funcionaron. Por eso existen los contrapesos. Por eso existe la fiscalización. Por eso existen órganos internos de control. Por eso existe la participación ciudadana. Por eso existe un comité de participación ciudadana dentro del propio diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Su presencia garantiza la presencia de todos nosotros. No es un detalle decorativo, encierra una idea demográfica muy poderosa. El gobierno no puede ser el único que vigila al gobierno. Y en los municipios, ahí es donde todo se vuelve brutalmente cotidiano, porque podemos construir el sistema anticorrupción más sofisticado del país, pero si en un municipio nadie pregunta, tenemos problemas. Si el cabildo solamente levanta la mano, tenemos problemas. Si el tesorero concentra la información, tenemos un problema. Si el órgano interno de control solo aparece cuando ya explotó el escándalo, tenemos un grave problema. Y si los expedientes llegan 5 minutos antes de cada sesión, tenemos un problema. Si cuestionar se interpreta como una traición, tenemos un problema. Y si todos saben que algo está mal, pero nadie quiere incomodar al presidente o presidenta, ya no tenemos solo un problema administrativo, tenemos un problema de arquitectura del poder. Porque antes del desvío estuvo el silencio, antes del abuso estuvo la falta de vigilancia, antes de la opacidad alguien decidió que preguntar era incómodo. Y antes de la corrupción, el poder consiguió quedarse solo. El sistema más importante no está en la ley. Aquí quiero llegar a la parte que más me importa. México puede tener leyes, sistemas, fiscalías, auditorías, tribunales, plataformas, órganos internos de control. Todo eso es indispensable, pero ninguna arquitectura institucional puede funcionar si quienes están dentro deciden no ejercer. Un cabildo que no pregunta puede tener todas las facultades del mundo y seguir siendo inútil. Un órgano de control que no controla puede tener oficinas, presupuesto y personal y sigue siendo una decoración. Una ciudadanía con derecho a la información que nunca pregunta deja vacío ese derecho. Las instituciones no funcionan porque existan, funcionan cuando alguien tiene el carácter para hacerlas funcionar. Por eso quizá llevamos años formulando la misma pregunta. ¿Cómo acabamos con la corrupción? Tal vez deberíamos empezar preguntando qué condiciones permitieron que el poder actuara sin límites. Porque cuando aparece el primer escándalo, la institución probablemente lleva mucho tiempo enferma. La corrupción fue solamente el síntoma que finalmente pudimos ver. Y por eso quiero terminar con algo que puede incomodar a más de uno, Un gobernante honesto que destruye los controles sigue siendo peligroso, porque las instituciones no fueron construidas para demostrar que confiamos en quien gobierna. Fueron construidas para demostrar
¿De qué depende esa confianza? La democracia no consiste en encontrar personas a las que podamos entregarles el poder. Consiste en construir instituciones donde nadie pueda tenerlo todo, porque el día que nadie pregunta, nadie revisa, nadie contradice, nadie fiscaliza y nadie exige cuentas, la corrupción puede no existir todavía, pero ya construimos el lugar perfecto para que ocurra. Yo soy Arely Melo y esto es Arquitectura del Poder.